Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer con Fernando Chapi Martínez, aquí al habla, a través de todas las plataformas que nos retransmiten, entre ellas por supuesto Radio Imperial 299.5 en Lima Sur, Radio Arequipa Internacional también en la Ciudad Blanca y Estación Lamas en Lamas y Tarapoto. También un saludo para los que nos escuchan a través de edenex.es, la radio del misterio, y acércateradio.org, y posteriormente se sube, a veces me demoro un poquito, pido comprensión, en Misterio Infinito Perú en YouTube, mi canal donde pueden acceder a distintos programas que se han ido emitiendo desde que el espacio se denominaba Misterios al Atardecer. Siempre digo que este es un espacio humilde, hecho con escasos medios, pues en la época de Misterios al Atardecer era aún más humilde y ustedes lo van a notar, pero acá lo que importa, yo sé que ustedes saben valorar eso, son los contenidos, y dentro de esos contenidos una de las perlas más valoradas son los invitados, y justamente aquí tengo un invitado más para ustedes que está en comunicación desde España. Él es Rafael Fuentes. Entramos pues en contacto a través de Instagram porque él tiene un libro denominado El Camino. De eso vamos a hablar un poco, pero la verdad es que ya hemos empezado esta comunicación desde días antes, hemos charlado de distintas cosas y creo que va a estar mucho más variada de lo que ustedes puedan imaginarse ahora la conversación. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. Íbamos a hablar sobre tu libro El Camino. Yo creo que sí, que nos puedes comentar un poquito y de ahí ya pasamos a tantos otros temas que de por sí ya se estaba alargando la conversación que tuvimos antes de entrar a grabación. Coméntanos un poco sobre este libro que has escrito y también, por supuesto, sobre ti, Rafael. Bueno, no sé hasta qué punto puedo hablar sin contar unos precedentes para los oyentes. La idea del camino realmente fue adaptar cuentos y relatos míos a la filosofía del libro Urantia. Por eso decía que no sé hasta qué punto puedo contar. Mi idea era ir introduciendo poco a poco a los lectores a la filosofía de esta obra maestra de la espiritualidad del libro Urantia y hacerlo de una manera en la que ellos sintieran interés, intentar estimular esa curiosidad, esa hambre de verdad por temas que para mí son fundamentales. ¿Qué hacemos aquí en esta vida? ¿En qué consiste la esencia de la vida? ¿Hay algún significado de la vida? ¿Cómo podemos encontrar la felicidad? Pues a través de unos cuentos aparentemente inconexos y no relacionados entre sí, pues intento buscar respuestas a esas preguntas. Es decir, podríamos decir que El Camino es una compilación de cuentos de temática metafísica, pero realmente son cuentos muy divertidos. Hay todo tipo de historias. En este primer volumen se centra mucho en las relaciones de pareja, en lo sentimental, también en la crítica social, pero también hay fábulas de animales, hay cuentos que aparentemente son inocentes, pero que tienen, digamos, que tienen migas, como decimos aquí en España. Así es. Y para las personas que les puede interesar adquirirlo, leerlo, ¿está en alguna plataforma en especial? Está publicado en Amazon. Es decir, quien quiera puede comprarlo en Amazon, en cualquier Amazon del mundo, el que pueda tener acceso.
o si no, siempre pueden ponerse en contacto conmigo a través de Instagram. Y bueno, ese lo he tenido que hacer en Amazon por ahora porque las editoriales son muy reticentes a la hora de editar libros que sean diferentes. Es decir, este libro no es ninguna cosa rara, pero es cierto que lo que hoy en día prima en las editoriales son libros mucho más convencionales, novelas históricas, libros en los que los lectores no tengan que comerse la cabeza. Y este es un libro muy intelectual, pero repito, también es un libro muy divertido, pero es un libro que es profundo y es muy original en la forma. Es decir, yo he intentado que cada cuento, cada historia sea diferente sea diferente a las demás. Es decir, hay muchísima versatilidad en el libro. Entonces eso asusta a las editoriales. Es decir, el libro es tan diferente, es tan innovador desde un punto de vista editorial que están muy asustadas. Entonces he tenido que recurrir a Amazon. Vamos a ver si va funcionando bien y ojalá que sea así, que podamos hacer algo muy bueno. Yo ya estoy preparando la segunda parte, que es mucho más pretenciosa que la primera, es mucho más profunda, hay muchísima psicología en ella y yo espero que los lectores puedan seguirme en esta aventura y apoyarme. Uh-huh. Mencionaste tu Instagram, pero ¿cómo estás en esa red social? ¿Cómo te ubican? ¿Te refieres al nombre que tengo de Instagram o cómo, claro. ¿cómo me va en Instagram? Bueno, ¿cómo te va? Me imagino que te va cada vez mejor, pero me refiero a el nombre con el que te pueden ubicar. Digamos, si te buscan en Instagram, ¿cómo es que te encuentran? Sería el arroba, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Rafael, terminado en D, Rafael.Fuentes, es decir, Rafael Fuentes, pero entre el Rafael y el Fuentes, el punto, y después del Rafael una D porque realmente me llamo Rafael David. Uh-huh. Ok, entonces ya saben, el libro, el primer tomo en realidad de una saga, El Camino de Rafael Fuentes, está como @RafaelD.Fuentes en Instagram, que es una de las redes sociales donde ahora se suele ver más estos contenidos, recomendaciones y demás, ¿no? Muy interesante. Y tú has mencionado algo, Rafael, que justamente era sobre una de las tantas reflexiones que me vienen en mis noches de insomnio y concretamente en la de ayer. Y es que yo estaba por mi trabajo, soy trabajador social, ¿no? En el sector de la salud, estaba visitando pues a una persona que se atiende con nosotros, que es adolescente, y conversando de distintos temas, me mencionó que le habían regalado un libro y eso le había pues alegrado la semana. Entonces yo le dije, qué bonito, siempre es interesante la lectura, siempre es interesante, es una forma como de tener una ventana a otros mundos, ¿no? Y todo eso. Y me dijo, te voy a pasar mi libro para que lo veas a ver qué opinas, ¿no? Yo la verdad de literatura actual no sé tanto. Y era supuestamente una novela de amor y desamor, el nombre ya ni lo recuerdo, pero cuando le doy una ojeada, porque parecía un libro con cierto volumen, ¿no? Unas quizá 300 páginas por ahí, era un mamarracho, porque, o sea, no llegaba ni a novela, ni siquiera a poemario, porque era como que en una hoja entera, por decir la autora, era una mujer, había escrito 4 o 5 líneas, ¿no? En las que dirían cosas totalmente insustanciales del tipo, yo lo vi y lo amé. En el siguiente renglón, algo así como, y él me amó, y en el siguiente, ambos nos amamos. Ya, ahí se comía una página entera, por poner un ejemplo así, pero por ahí va la cosa. Pero al menos, aunque sea deficiente como escritora, al menos conoció el amor. Bueno, claro, desde ese punto de vista ha superado a muchos, ¿no? Pero vamos al tema de cómo está contando la verdad, que tampoco lo sabemos. Claro, y yo le pregunto pues a esta jovencita, ¿y cuánto tiempo te tomó leer el libro? Y me dice que le tomó varias horas. Y yo digo, bueno, tampoco estaba tan difícil el libro, pero es que en realidad vamos a que ese es el tipo de literatura que ahora se consume, ¿no? Literatura que, como tú dices, que no te haga pensar, que no, sí, es que no hay esfuerzo, no hay esfuerzo. Fernando, si me piden mi opinión sobre este tema,
Bueno, es que yo me salto. A ver, yo... Exáltate, por favor, exáltate. Quizás la gente se me vaya a tirar al cuello, pero yo a la literatura de hoy la comparo con las hamburguesas, es decir, para mí es literatura de usar y tirar. Pero, sin embargo, y aunque parezca paradójico, las editoriales están más dispuestas a confiar en libros así que en alta literatura, es decir, en literatura, digamos, bueno, aunque sea pedante por mi parte, pero como lo que yo estoy haciendo, que es un libro mucho más serio, hay una literatura mucho más profesional, y sin embargo las editoriales confían más en este tipo de libros. ¿Por qué? Porque se adaptan a los gustos y a las convenciones que pide la mayoría. No se trata de juzgar que la mayoría de la población es así o es ignorante, ¿no? Es que la gente cuando normalmente, si se gasta el dinero para un libro, quieren que ese libro no les resulte demasiado forzoso de leer. Quieren algo fácil, algo que se digiera rápido y que también puedan olvidar muy pronto para coger el siguiente. Es mi opinión, quizás estoy siendo un poco duro. No, yo creo que las cosas son como tú las estás mencionando exactamente, porque yo lo peor es que he visto gente que cita estos libros en sus estados, ¿no? Como si hubieran tenido pues una especie de revelación inesperada de una cuestión. Y en las redes sociales, yo que soy nuevo en las redes sociales, ponen frases de estos libros y de supuestos libros de poesía, que son frases como tú me has leído, que son algo así como obviedades, ¿no? Verdades pero gruño, como sí. Por ejemplo, yo estaba contigo y era feliz. Cuando me abandonaste estaba triste. Lo ponen como si hubieran descubierto la Atlántida, ¿sabes? Una cosa impresionante. Y luego ves un poquito más abajo del comentario, 117.814 me gusta. Y yo, wow. Pero es que esto está en todos los ámbitos, porque es como aquello que decían de que cada vez se hace más común, desgraciadamente, ¿no? El supuesto arte moderno, que son capaces de ponerte un cuadro vacío, una pared blanca, y cobran un montón porque entres, y te dicen que... Tiene también su genialidad cuando lo haces una vez. Claro. Cuando los Beatles sacaron el disco blanco de los Beatles, se llama así, era una portada completamente en blanco. No salían ni las letras, era un fondo blanco, ¿no? Bueno, eso fue innovador, estuvo bien, pero cuando ya repites e incides en esa vaciedad conceptual, el arte se vuelve algo así como un espejo de la vaciedad que tenemos nosotros. Entonces se vuelve algo confuso y una especie de vertedero donde podemos echar cualquier cosa. Yo soy de los que piensan que el arte tiene que ser un medio, no un fin en sí mismo. Tiene que ser un medio para mejorarnos, para ayudarnos, para ir hacia una meta, hacia un horizonte. Si el arte no consigue eso, es puro entretenimiento. Mi idea del arte, yo por lo menos lo que intento hacer, es entretener, pero además educar, intentar transmitir unos valores que creo que es lo que la sociedad de hoy más necesita. Uh-huh. Me he acordado de lo que dijeron hace algunos años en un medio de comunicación local, en una cadena televisiva. Criticaron a una periodista, si no me equivoco era una mujer, sobre por qué los canales de televisión hacen tanto contenido basura, como bien mencionas, tantas cosas pues que apelan a la emoción barata, a la risa fácil e incluso a lo grotesco y hasta lo insultante. Y que eso no era contenido educativo, ¿no? Y que el espectro radioeléctrico pues es de todos los ciudadanos, entonces tiene que darnos algo de calidad. Y esta persona se defendió diciendo que la televisión no estaba para educar a nadie, que si alguien quiere educarse tiene que ir a la escuela o a la universidad. Se va a la biblioteca. Claro, se va a la biblioteca, pero se aguanta porque la única función de la televisión es entretener. O sea, yo digo, ¿y dónde? Eso es un error. Claro, yo digo, ¿dónde dice? A ver, si dice que su función no es educar, pues ¿en qué norma, en qué ley dice que su función es entretener? En ninguna, simplemente hacen lo que les genera más dinero. Porque el problema es que puedes utilizar eso para formar
o para alimentar los apetitos más bajos de la chusma, ya, por llamarlo de la forma más negativa y más horrible que se me ocurre. O bien puedes hacer lo que hacían los emperadores romanos, ¿no? Que le decía a la plebe, danos pan y danos circo, y le puedes dar lo peor, que al final es como si tú le das muerte, le das asesinato. Yo pienso que la peor telebasura que hay son los informativos, porque sí, ahí sacan lo peor de la sociedad. Si ahora mismo viniera un alienígena y viera y tuviera que llevarse una impresión de cómo nuestra sociedad, por lo que sale en los informativos, directamente cogían las llaves del ovni y se volvían a ir a Ganímedes o a donde fuera, ¿entiendes? Porque es muerte, asesinato, locura, lo peor. Entonces es para pegarte un tiro, te da una imagen pesimista y deformada de la vida, que no es así. Es decir, hay muchas cosas buenas que se pueden sacar incluso en los informativos, y no las sacan porque no vende, porque Exacto. No es comercial. Así es, eso es lo que te dicen. Por la misma razón que el cine de terror es el más comercial que hay. En el fondo tenemos una especie como de instinto autodestructivo, que si tú no educas a la sociedad, no le inculcas unos valores, la sociedad tiende a autodestruirse. Uh-huh. Así es. Mira, por ejemplo, yo te comento, y también para los oyentes, aunque la mayoría son de Perú, han de saberlo perfectamente y han de estar hastiados de eso, y aquí se habla mucho de cómo ciertas emisoras radiales, sobre todo las que pertenecen a grandes conglomerados, corporaciones, pues repiten la misma música una y otra vez, año tras año tras año, como decimos aquí, queman las canciones, y la gente dice, pero ¿por qué no pones cosas nuevas, sobre todo en géneros como el rock? Por ejemplo, si hay artistas nacionales que a veces ya se cansan y abandonan su talento, bueno, no su talento, sino dejan pausado su talento, ya no hacen apariciones ni nada porque dicen no nos apoyan. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esos grandes medios de comunicación te dicen, yo no sé de dónde lo sacan, que eso es lo que quiere la gente, que el público quiere que le sigas repitiendo la misma canción de 1982 hasta la saciedad, pero en lo que sí no van para mal es, por ejemplo, en esto que denominan el género urbano, el reggaetón. Ahí sí no les da miedo innovar, porque dicen que eso igual a la gente le va a gustar. ¿Por qué? Porque hablas de lo más bajo, de lo más insano, y sabes que a la gente eso le va a fascinar. Mira, Fernando, al final, aunque estemos pasando por un bache, eso es lo que pienso yo, y no soy nada pesimista, pero creo que todo el mundo es consciente de la crisis de valores que hay en el mundo. Al final, por algún sitio tenemos que estallar y por algún sitio tenemos que salir, ¿no? Es decir, las letras de cierto tipo de canciones urbanas es la válvula de escape inevitable cuando hay una insatisfacción social cada vez mayor, hay mucha tensión, hay mucha hipocresía social. Entonces esas letras sirven para cristalizar el malestar creciente en ciertos sectores de la población, sobre todo entre los adolescentes, que son más sinceros, todavía no se han conformado a esa sociedad que le impone la generación anterior. Entonces sirve para eso. Pero déjame contar una pequeña anécdota a colación de lo que estamos hablando. Ajá. Y es que no sé si conoces al cómico Buster Keaton, pues ese cómico cuando empezó en el mundillo lo hizo protegido por un cómico muy famoso de la época, que era Fatty, que era un cómico muy gordo. Y el humor que hacía Fatty era muy chusco, era muy soez, se tiraban tartas de nata a la cara, era todo muy zafio, ¿verdad? Y entonces, cuando Buster Keaton empezó a trabajar con este cómico, empezó desde el principio a meter cosas ingeniosas, inteligentes, cosas ocurrentes que era mucho más sofisticado que el humor que se hacía entonces. Entonces, le cogió, le agarró Fatty y le dijo, mira Buster, no podemos hacer estas cosas. Y preguntó Buster Keaton, ¿por qué? Porque la gente es tonta. El público para el que trabajamos tiene la mentalidad de un niño de 5 años. Buster Keaton no estuvo de acuerdo con eso y siguió haciendo su cine mucho más inteligente y mucho más maduro. Y a día de hoy nadie se acuerda de Fatty. Fatty solo es visto por los cinéfilos, por los historiadores, y sin embargo Buster Keaton es una figura legendaria del cine.
Con todo esto te quiero decir que si la gente no demanda otro tipo de cultura superior es porque están acostumbrados a la basura. Si tú le das cosas, alimentas su deseo de romanticismo, su deseo de terror, su deseo de aventura, de cambiar, de ciencia ficción, pero con eso también le inculca valores, que es lo que hago yo con los relatos, le estimula su curiosidad, sus inquietudes naturales que están ahí latentes, esas personas van a empezar a buscar el mejor camino en sus vidas. Yo no te digo que se vayan a convertir en santos ni nada de eso, pero por lo menos van a intentar entender qué hacen aquí y por qué se tienen que comportar de una manera o si le deben algo a los demás. Se trata de estimular, de intentar, si no cambiar a las personas, que se pregunten si merece la pena la vida que están llevando. Así es. Sí, dime. Sí. No, era eso. Ya. Me repito mucho. No, es que justamente he caído en la cuenta de algo y es referente que en ocasiones tendemos también a idealizar excesivamente la literatura del pasado, como si hubiese sido pues que todos consumían literatura altamente especializada, o por lo menos, como hemos dicho, que te haga pensar y que sea también, que requiera un mínimo de preparación cultural, ¿no? Pero por ejemplo, yo hace unos días conseguí una copia, pero no lo conseguí en original, de un libro su versión original es de los años 20, ¿no? Pero esta es una reedición. El libro se llama El corazón de Asia, de Nicolás Roerich, aunque se escribe Roerich, ¿no? Ya le voy a hacer un video y un programa al respecto, que tiene pues tintes esotéricos, habla de unos viajes que el autor realizó. Me gusta mucho la literatura de viajes, por justamente la zona de Asia Central, los Himalayas, y descubre una serie de misterios que él asocia a Shambhala, ¿no? A este reino mítico. Y bueno, yo decía, wow, qué tal libro, un libro inmortal. Y cuando veo de cuánto fue el tiraje de esta edición, era un tiraje de solamente 8.000. O sea, eso quiere decir que no había ni siquiera demanda para más en ese tiempo, en los 80s, ante este clásico. Y por eso es que, evidentemente, no, que 8.000, acabo de verlo, 3.000 ejemplares nada más en el año 88, lo cual es nada, la tirada mínima, ¿no? Teniendo en cuenta que es una editorial como Kier, que hasta ahora pues es totalmente un referente para los que nos interesan estos temas, ¿no? De lo insólito y del esoterismo y todo ello, y de la espiritualidad también. Entonces, definitivamente ni en décadas anteriores, por más que nos lo quieran pintar así, era que fuese cosa de grandes mayorías o de bestsellers, como le llaman ahora, o de superventas, ¿no? Super éxitos ni nada. Solo que ahora creo que por... Bueno, la sociedad, yo creo en el progreso. Es decir, la sociedad de hoy, aunque está pasando por un traspié, es más culta que hace 100 años, sí, más culta que hace 200 años. Lo que pasa es que estamos hablando de libros muy concretos que requiere que la gente de alguna forma esté buscando cosas, ¿no? Es decir, los libros de viajes es para volar la imaginación y la gente demanda tópicos, es así, ¿no? Es decir, es una de las razones por las cuales yo digo que la democracia no funciona. Si la democracia funcionara, entonces yo diría, pues las mejores películas que existen son las que tienen más recaudación, ¿no? Que si Barbie, que si no, y no es así. No es así. Entonces, como el libro que has contado sobre el reino de Shambhala, está el libro de Der Zala. Ese tuvo muy poca repercusión. Kurosawa hizo una película buenísima creo que fue por el 70, que se llevó el Oscar a la mejor película extranjera, y a partir de ahí, que es sobre la vida de Zala, sobre la novela de este explorador en la Tunguska rusa, bueno, pues a partir de ahí Zala empezó a venderse, y a día de hoy no sé si es un bestseller, pero sí es un libro muy conocido supongo que tú lo conoces, ¿verdad? Sí. Así es. Eso es también lo que ocurre. En el tema de que no siempre lo que captura, me imagino momentáneamente, la atención de las mayorías es lo que, número uno, es mejor, tiene más calidad, y número dos, pervive en el tiempo. Porque como bien has mencionado el caso de la película esta Barbie,
yo no creo que alguien se acuerde de esa película o la considere un objeto de culto de acá a 30 o 40 años. Lo más probable es que pase sin pena ni gloria y de hecho ahora ya para estos días casi nadie la está mencionando y hace solo unos 3 meses quizá que estuvo en cartelera, ¿no? Eso también nos habla obviamente de esta sociedad de la inmediatez, ¿no? La gente que reclama novedades, así sean de ínfima calidad, si es posible cada día. La comida rápida, ¿verdad? Exacto, la comida rápida, ¿no? Como mencionábamos antes de entrar a grabación, el ejemplo de una hamburguesa, ¿no? O sea, la hamburguesa no es que, salvo alguno habrá, ¿no? Que te la comas porque es lo que has estado buscando durante todo un día. Yo quiero una hamburguesa con doble queso, no, es generalmente lo que te comes porque es lo que te lo van a servir en 5 minutos y porque traes un hambre atroz. Simplemente eso, ¿no? Entonces, lo mismo es con esta literatura y sobre todo también el tema de lo que es la búsqueda de figurar, ¿no? Como por ejemplo hay páginas enteras en Facebook, sobre todo en Instagram ahora, y ahora también que está de moda otras redes como Pinterest, donde las personas lo que hacen es, se compran libros, pero solamente para tomarle la clásica foto a la portada o a lo que está dentro sin leerlo, le ponen un no sé, al lado, alguna cosita o una taza de café que sienta también, ¿no? Y ponen que se han comprado ese libro y sueltan una frase. Y después, porque yo me he topado con alguna de esas personas, les pregunto, oye, ¿y qué tal ese libro? ¿Qué tal ese autor? No te sabe decir nada porque sencillamente no lo leyó, lo compró para coleccionar likes en la red social que utiliza, ¿no? O sea, eso es peor aún. Sí, es una forma refinada de fetichismo, ¿no? Sí. O de clasismo, es decir, así parece que formo parte de una cultura, ¿no? De una clase social superior. Uh-huh. Sí, sí, sí. La de los intelectuales. Aquí se les llama en España ¿cómo es? No recuerdo. Pero aquí en España se llama a estos que quieren aparentar, a esta gente fatua que quiere aparentar una intelectualidad que no tiene, se les llama de una forma. Ajá, así es. Pero sí, pues es parte de toda una cultura que hay ahora y que cada vez va a más, ¿no? Pero bueno, hablando de libros que sí nos resultan interesantes, y tú mencionaste que te gustaría hablar de ello antes que grabásemos, en realidad en días anteriores, hay un libro que tenemos en común en cuanto a la lectura y a la fascinación, que es el libro de Urantia. ¿Qué nos puedes decir? Yo he hablado de esto varias veces en el programa, pero en tu caso, ¿cómo es que el libro llega a ti? ¿Por qué lo consideras excepcional? Bueno, es mentira. Tú y yo el libro que tenemos en común es el del Marqués de Sade de las 120. Nada, es una broma. Sí, sí. No, bueno. No, ese no lo he leído porque me lo impiden mis convicciones cristianas. Pero bueno. Sí. Oye, pues es un libro que es el libro del Marqués de Sade, creo que son las 120 jornadas no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es la obra capital del Marqués de Sade. Uh-huh. Ese libro lo escribió él, creo que estando en la cárcel, porque era un auténtico libertino. Uh-huh. Era un crápula, el Marqués de Sade. Uh-huh. Lo escribió con una especie de protesta social y porque jamás había escrito de esas cosas, auténtica pornografía literaria. Uh-huh. Y fue muy innovador, y a día de hoy, en la España de hoy, no sé cómo será en Perú, pero en la España de hoy es inconcebible que se escriba un libro así, es decir, que en algunos aspectos hemos ido hacia atrás. Bueno, sí. Volviendo al libro Urantia, bueno, hay mucha tela que cortar sobre el libro Urantia. ¿Por qué me parece a mí interesante? Por muchas cosas. En primer lugar, porque el libro Urantia es algo así como el libro que responde todas las preguntas. Eso para empezar. Todas las preguntas que te puedas hacer, preguntas profundas de qué hacemos aquí, a dónde vamos, cuál es el significado de todo, está todo en el libro Urantia. Aparte de eso, te da una filosofía de vida, te cambia, te transforma. Y para el escéptico es muy interesante porque es el único libro sagrado que yo he encontrado, el único sistema filosófico que yo he encontrado
que es redondo y que no tiene flecos. Es decir, todo está bien armado, es como un puzzle en el que cada pieza encaja. No he encontrado una sola contradicción en el libro Urantia. Nada. Es decir, ahí podríamos entrar en algunos detalles a discutir, pero eso habría que saber mucho sobre el libro Urantia y la gente no se va a perder en estas discusiones. Pero en general no hay nada que no sea coherente. Es decir, la filosofía interna y la imagen que dan de la realidad y del universo es completamente creíble, es verosímil, y eso ya es un punto a su favor. Pero aparte de eso, el hecho de que diga la verdad está en la sensación interna que produce cuando lo lees, y el hecho de que te da una imagen positiva de la vida. Es decir, el libro Urantia te da una esperanza, te hace sentir importante, te da una dignidad divina. Y eso es algo que en nuestro día, bueno, es un lujo, ¿no? Sí, es algo a lo que más bien la sociedad actual le hace ascos. Lo que no quieren es que tú te sientas digno, porque ahora está todo ese tema, por ejemplo, esas frases, yo digo malditas, esas frases desgraciadas profundamente que se han instalado incluso como un mantra, ¿no? Entre la gente, cuando dice el ser humano es el cáncer del planeta. Es un parásito en este mundo. Mejor estaría el mundo si no existiéramos. Exacto. Y yo digo, amigo, amiga, ¿te has enterado que eres un ser humano y que al compararte con un cáncer estás prácticamente diciendo que desearías que te extirpen, ¿no? Con lo que eso implica, obviamente, si lo traducimos. Entonces, de ahí quizá podemos entender la abrumadora desesperanza que hay en la sociedad actual, ¿no? Al menos en la occidental, posmoderna y todo esto, porque se repite eso y es el clima gris que nos dejan, como tú mencionaste, ¿no? Los noticieros, en la mayoría de los casos, la música, la cultura que impera, ¿no? Es una sensación como de desesperación y de estar casi en la etapa más oscura de un hoyo civilizatorio, de un proceso que no sabemos a qué cosa peor nos pueda llevar, ¿no? Pero yo no estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, porque aunque es cierto que estamos pasando por este bache, eso es obvio, todo el mundo lo ve, no solo un psicólogo, un sociólogo. Aunque eso es así, es cierto que la evolución, el progreso continúa. Es decir, cada vez se está luchando más por los derechos, cada vez se intenta dignificar más al individuo. El individuo de hoy conoce sus derechos, a diferencia del individuo de hace 2 siglos. Ajá. Por eso una persona de hoy ya no la puedes hacer esclava como antes. Es esclava en otro sentido y sin darse cuenta, ¿no? Es esclavo a lo políticamente correcto, etcétera. Pero una persona hoy conoce sus derechos y de alguna manera tiene una identidad como la mujer. La mujer hoy tiene una identidad que conoce. Antes no tenía una identidad, pertenecía al hombre, hacía lo que se le imponía, etcétera. Entonces vamos ganando pequeñas batallas, pero por otra parte la desorientación espiritual, ¿no? Tú lo sabes bien, por la crisis debido a dejar las viejas lealtades, ¿no? Y mientras intentamos conocer o agarrarnos a nuevos ideales, pues estamos perdidos, la sociedad está perdida, está confundida y estamos en esa marea. Por una parte queremos ir hacia adelante y por otra parte nos sentimos perdidos porque no tenemos una base, no tenemos una ética, una filosofía moral que nos dé esa sabiduría y esa guía. Antes no la daba la Iglesia al parecer se ha portado muy mal, y igual que odiamos a la Iglesia, odiamos a Dios, que por supuesto es una invención, y entonces claro, estamos completamente a ciegas y nos vamos dando golpes contra las paredes. Pero bueno, en cualquier caso el progreso sigue ahí, y eso es una prueba más de que no estamos solos. A pesar de todo, no estamos solos. Hay alguien con nosotros interesado en que incluso a pesar de nuestra estupidez vayamos hacia adelante. Sí, y no solo eso, sino que justo has mencionado un tema que era lo que quería llegar también, ese vacío profundo que ha dejado en el ser humano la supuesta liberación
del secularismo llevado al extremo, ¿no? De, primero, alejemos a Dios de la esfera pública porque podemos ofender y hay pluralidad de cuestiones. Además, a Dios lo han creado factores culturales, sociológicos, antropológicos, pero no existe, no hay prueba, ¿no? Y después de eso, claro, pasan unos años en los que ese ser humano pues se sacía de placeres fatuos y todo, pero al final sigue con la misma búsqueda de creer en algo, tiene una necesidad que emerge de su interior, y ahí es cuando, como también lo conversábamos en algún momento, y me gustaría traerlo también a este momento de grabación, te encuentras con gente que está ansiosa de encontrar creencia de lo que sea, por eso que han resurgido, o no sé si se han exteriorizado, pero antes andaban muy ocultos por buen tiempo, gente que cree en la piedra mágica, ¿no? Eres capaz, y nunca falta el vivo que lo hace, de venderle una concha de caracol y decirle que eso tiene una magia sublime nunca antes encontrada, y habrá el que te lo quiera comprar a 500 o $1000 y se sienta súper potente y súper limpio con eso, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero por otro lado, esa misma persona en otro contexto te dirá que es súper racional y que no cree en el cristianismo ni en religiones porque él es un hombre libre, supuestamente, ¿no? Es que ahí está la gran paradoja humana. De forma instintiva y sin que él mismo lo entienda, él tiene ese impulso por creer. La disyuntiva está en estas dos preguntas. O bien cree en lo que le anega en su peor naturaleza, o bien se vuelve completamente pesimista y negativo, o bien apuesta por lo que le transforme la vida. Y no se trata de mentiras piadosas, no es lo que decía Unamuno de lo mejor para el hombre es creer en Dios. Es decir, aunque no exista, lo decía así Unamuno, aunque Dios no exista, es preferible que el hombre crea en él. No se trata de eso. Se trata de ser sincero con nosotros mismos, de darnos cuenta que tenemos una naturaleza espiritual, que tenemos unos impulsos espirituales, y hasta que no los escuchemos y no los satisfazcamos, vamos a ser infelices. Se trata de una cuestión de coherencia, es decir, Dios lo traemos de serie, es algo que traemos desde el nacimiento. Somos tabulas rasas, pero sin embargo, si hay una idea innata en el ser humano, es la de Dios. Y entonces el ser humano, en el momento en que destierra de su vida a Dios, se vuelve loco, que es lo que estamos viendo a nivel mundial. Están resurgiendo de nuevo los grupos neonazis. El nacionalismo está resurgiendo en todos los países. Cada vez hay más violencia. La gente, mira lo que está pasando ahora con la droga esa en Estados Unidos, la droga zombie. Es decir, la gente está desesperada. Y todo sería tan fácil si la gente dejara esas pautas que les llegan de no creer, de tal, y simplemente se dejaran llevar por lo que les dice su corazón, porque Dios está ahí. Es como si nos estuviera llamando a cada uno de nosotros, pero no escuchamos, no queremos escuchar. Yo lo veo así, ¿eh? No, yo también. No sé por qué vino a mi mente una cuestión, por ejemplo, que expresa este vacío y este llenar nuestro interior con lo que sea, ¿no? Lo que tuvo que ocurrir, por ejemplo, en India hace unos años atrás, que había tanta gente que por ganar 2 segundos de popularidad en redes se tomaban selfies extremos en lugares donde muchos terminaron matándose, ¿no? No, yo soy más extremo que tú, así que me voy a poner más al filo del acantilado, de la montaña, de lo que sea, y obviamente se caían, la gravedad seguía su curso, y uno menos en la lista de seres humanos vivos sobre la faz de la Tierra, ¿no? Y tuvo el gobierno, no sé si era el nacional de la India o el regional de ese lugar, que prohibir los selfies ahí porque era demasiada la gente dispuesta a arriesgar su vida, como digo, por 2 segundos y 4 likes. Entonces, a ese nivel estamos llegando, ¿no? Bueno, es que no, tampoco necesitamos mucho más no necesitamos mucha ayuda para ser estúpidos, ¿no?
para mí el mejor libro que tiene Schopenhauer, que es Aforismo sobre el arte de vivir, empieza con una frase, que no recuerdo de qué escritor era, que era el mundo, si hay una verdad en este mundo, es que dentro de 100 o de 200 años la gente seguirá siendo estúpida, o algo así. Así empieza el libro, de esa forma tan categórica. Y de alguna manera es así, es decir, el ser humano es un ser incompleto, es un ser finito, es un ser que necesita educarse, necesita formarse. Lo vemos desde la propia infancia. Si tú al ser humano le privas de lo necesario para completarse, pues no necesita nada más, ¿no? Es como si a un niño le das un arma. Entonces siempre hacemos estupideces. De ahí lo importante que sea educar a la población y eso es algo que tendrían que tomar nota los gobernantes y también demandarlo el propio pueblo, pero el pueblo igual que los niños pequeños, porque de alguna forma la ignorancia, la inmadurez tiene mucho que ver con la infancia. La gente con sentir placer, con esa aparente y pasajera felicidad de tener lo que deseamos en cada momento, lo que nos da placer, el gozo puramente sensual, la gente se contenta con eso, pero sigue estando insatisfecha. Por eso esa sensación de vacío, ese miedo a la soledad, ¿entiendes? En el fondo la gente no está satisfecha, entonces la gente tiene que volver a reencontrarse, tiene que volver a encontrar el camino. Ahí está mi libro, El Camino. En Amazon lo podéis comprar. Ha sido una publicidad excelente, una publicidad que no me la esperaba. No esperaba que surgiera, pero surgió. No sabe, es que no sabe, llevo un rato, digo, ¿por dónde lo puedo meter? No, pero es eso, es decir, al final mi libro lo podía haber llamado de muchas formas, pero la única forma, yo creo que y hay varios libros que se llaman El Camino, por ejemplo el de Balaguer, el creador del Opus Dei, o una novela costumbrista muy buena de Miguel Delibes, un escritor español que ya falleció. Pero El Camino es algo que resume muy bien la iniciativa que tenemos que tener en la vida, que tenemos que elegir, es decir, es consubstancial a un ser que duda, que está confuso, que no sabe qué hacer, el tener que elegir. Por eso tenemos que elegir bien nuestro camino. Se trata de eso, al final es lo más importante de la vida, elegir el camino y darnos cuenta de qué camino nos puede llevar a la salvación y qué camino hacia la perdición. Así es. Y lo que yo intento hacer es enseñar al lector que hay un camino que aparentemente, como dicen en la Biblia, es más estrecho, ¿verdad? Y más difícil, es más escabroso, pero sin embargo es lo suficientemente ancho y lo suficientemente cómodo para poder viajar por él y descubrir todos esos lugares maravillosos, Zambala, todo lo que nos ha de llenar y todo lo que nos falta. Sí. Y ese al final es sinónimo de encontrar a Dios. Encontrarnos a nosotros mismos es encontrar la parte más sagrada que tenemos, porque forma parte de nuestra naturaleza, el espíritu. Hubo algo, ya que estamos hablando de todas estas cosas, que lo mencionábamos, como digo, también en la mini conversación previa que tuvimos al momento de grabar, y son unas experiencias que nos han ocurrido a nosotros. No vamos a ahondar mucho en eso porque uno no sabe quiénes puedan escuchar al final los programas, los audios y todo, pero digamos que ambos nos cruzamos con... que tenemos encima tú y yo. Ya, que ambos nos cruzamos con personas en nuestro pasado que tuvieron una de esas transformaciones, digamos así, pseudo espirituales, en las que tras un momento pues empiezan a creer en cuestiones como las canalizaciones, el Reiki y todo, y hay mucha gente actualmente que piensa que eso es la espiritualidad genuina, verdadera y libre. Pero tú mencionaste algo que no incidí en ese momento, pero quisiera que ahora lo menciones. Cuando yo dije canalizaciones, tú dijiste eso es muy peligroso. Por favor, coméntanos a qué te referías, por favor. Bueno, yo no soy un experto en estas cosas
De hecho, intento huir como de la peste de todos estos temas. Pero lo que yo entiendo por canalización y por qué lo llamo yo peligroso es porque es una dislocación. Si tú le preguntaras a un psiquiatra en qué consiste la locura, te diría que es la enajenación de la realidad. Entonces, una persona que llega hasta el punto de creerse que canaliza voces de otros seres, de Jesús, de extraterrestres, de tal, si realmente piensa que está canalizando, es decir, que a través de su cuerpo esos seres de otros mundos, de otras dimensiones, pueden hablar, esa persona ha llegado a la locura. Y hay muchos libros camuflados de pseudo-espiritualidad que inducen e introducen a las personas a creer que eso es espiritualidad. Hay algo esencial y básico y muy fácil de ver que diferencia los libros auténticos de espiritualidad de los que no lo son, que es Dios. Si un libro de presunta espiritualidad te hace, lo único que hace es decirte que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer lo otro, es decir, se centra en uno mismo, no es espiritualidad. La espiritualidad siempre es olvidarse de uno y pensar en el otro. Y sobre todo espiritualidad es darse cuenta de que la realidad central de todo es Dios. Si tú entras en la ecuación a Dios, todo lo demás, todas las piezas del puzzle se empiezan a ordenar. Si tú quitas a Dios del puzzle, el puzzle se viene abajo y las piezas no encajan entre sí. Entonces estas pseudo filosofías espirituales siempre olvidan a Dios. Dios es un actor necesario, pero no es el protagonista. El protagonista siempre es uno mismo. Es como la meditación, los chakras, todo esto. Ajá. Dios nunca está ahí. No, y lo que es más, la negación del sufrimiento, tal. Y lo que es más, Dios nunca aparece. Lo que es más, la gente que propugna estos temas generalmente de la nueva era y más, en algún momento se dan cuenta que tienen que mencionar a un ser o a una fuente superior. Claro, y les apesta tanto el término Dios que lo camuflan como el universo, la vida, la existencia, y a mí me parece tan ridículo. Hay personas a las que yo les he hecho parar y les he dicho: oye, un momento, me estás repitiendo el universo, me estás repitiendo la vida no es un ser, la vida no es un ser autoconsciente, pensante, actuante. Claro, le digo, di Dios. La filosofía que se lleva tanto de lo que das al universo, el universo te lo devuelve. Tú pides al universo y él te escuchará, y cosas así. Y yo digo, pero el universo tiene orejas, el universo es una persona, tiene cerebro, ¿cómo te pueden escuchar? Es decir, estamos personalizando cosas que no son personales, y luego a lo mejor a esas mismas personas que dicen eso les hablas de Dios y te dicen: oh, Dios, pero qué, pues si eso es una superstición. Y lo que decís vosotros, no, pues si no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, mira, la prueba fundamental de un libro sagrado, un libro profundo, un libro auténtico, es la imagen que dé de Dios y del universo. Por eso, y volviendo al libro Urantia, si hay un libro revelado, hay un libro genuino de este mundo, es el libro Urantia. ¿Por qué? Porque no he encontrado, y yo he estado en todos los patios, en todas las tierras, en todos los estercoleros religiosos, no he encontrado ningún libro sagrado, ¿no?, que muestre una realidad tan completa, tan organizada, tan digna, y que impulsa al progreso, a la evolución y a los valores como el libro Urantia. Y aquí te voy a decir además una frase que para mí resume todo el libro Urantia. Uh-huh. El libro Urantia es una explicación de 2097 páginas de una sola idea: Dios es tu Padre. Ya está, eso es el libro Urantia. Para que tú entiendas por qué Dios es tu Padre, para que lo entiendas completamente, porque claro, si te explican esto, tú dices: ¿y por qué? Bueno, pues esto lleva a esto otro, y esto a esto otro, y surgen muchas preguntas. Pues una vez que han respondido a todas, eso es el libro Urantia. Y al final todos se resumen en esa idea: Dios es tu Padre. Y no hay mayor revelación
que esa. Me parece sin palabras, porque has dicho todo sí? aquello, exacto, todo aquello con lo que además coincido respecto al libro de Urantia, que dicho sea de paso, y siempre lo menciono, yo también he transitado por esos caminos de la comodidad intelectual y espiritual, que yo cuando era adolescente y estaba en búsqueda... Es la razón, y perdóname que te interrumpa, Fernando, perdóname, es la razón, y ya lo meto porque seguramente nunca me vas a volver a traer a tu programa. Es la razón por la que en Sudamérica tiene tanto éxito JJ Benítez, porque él, aunque en sus libros presenta esa imagen de Dios como Padre, y eso hay que agradecérselo, él acompaña esa idea con una filosofía autocomplaciente, sí. en la que tú no tienes que hacer nada porque Dios lo hace todo, tú solo tienes que confiar y entonces el destino te cuida, hay un montón de casualidades en la vida que te van favoreciendo, lo cual es falso, porque tú puedes tener mucha fe, pero sin embargo la vida es ser dura y presentarte muchos obstáculos y tener que hacer sacrificios, esfuerzos constantes. Entonces, la filosofía de JJ Benítez en sus libros le gusta a la gente porque, primero, que no tienen que pensar. Les dice, no hagáis nada, es todo fácil, es todo maravilloso, Dios está ahí, pero también les está engañando porque está presentando una realidad amable que no es así. Pero en cualquier caso, lo que quería apuntar es que para mí es la clave del éxito de JJ Benítez, esa filosofía comodona de la vida. Y no solamente eso, sino que, y acá en realidad es una vivencia personal, y que le ha pasado a otras personas y a otras le sigue pasando, que es lo más grave, es una de esas cuestiones en las que primero JJ Benítez decía que solo era una teoría suya, pero después la pone en boca del propio Jesús en sus libros como que fuera real, porque él argumenta que sus novelas son reales, basadas en un viaje en el tiempo, 100% real, no fake, que se lo comunicó un mayor norteamericano, bla. Bueno, la cosa es la famosa ley del contrato, ¿no? Que para quien no lo sepa, es una cuestión según la cual nosotros elegimos cada detalle de nuestra vida antes de encarnar, antes de nacer. ¿Y esto qué es lo que causa? En un momento suena, mira qué interesante, pero cuando tú lo aplicas en tu vida, es desastroso, porque te vuelve una persona conformista y, bueno, conformista sería lo menos, te vuelve una persona hasta cruel, porque yo he leído en foros, he hablado con personas que no ayudan al prójimo al que ven desvalido, no ayudan a la persona que está en un apuro, o que incluso hasta justifican una serie de cosas malas que ellos hacen, porque dicen eso lo aceptó, claro, dicen eso lo aceptó Dios cuando cada uno firmó su contrato antes de venir aquí. A mí me parece tan repugnante, y sobre todo yo en algún tiempo también confiaba en que eso era más o menos real, ¿no? Pero de ahí uno despierta y dice, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy justificando mis desaciertos de todo tipo, pero de la manera más cómoda. En el caso de JJ Benítez no es tanto un determinismo ciego, es decir, ya está todo atado y bien atado, sino una especie como de destino, es decir, te hace sentir como que todo va para bien y que todo lo que te pasa tiene una razón de ser y es porque tenía que ser así. Y eso, simple y llanamente, es, aparte de que es falso, es irresponsable, porque entonces las personas no eligen, porque va contra la moralidad. Es decir, aparte que sería un insulto a Dios, porque precisamente si estamos en este mundo y somos como somos, porque Dios ha puesto el destino en nuestras manos y solo en nuestras manos. En eso consiste la libertad. Entonces la filosofía de Benítez va en contra de esa libertad dada por Dios. Aunque aparentemente y a primera vista parezca que no es así, pero es así. Es decir, para Benítez nosotros nuestras elecciones morales no valen para nada. Es decir, ya podemos ser como seamos, que si tenemos fe ya está todo resuelto, y no es así. Es decir, la fe es el principio, es el nacimiento del espíritu, como dirían los evangelios, pero los frutos del espíritu son la consecuencia de las elecciones morales, de elegir entre el bien y el mal, y eso requiere esfuerzo, requiere inteligencia, persistencia y valores que no aparecen en los libros de JJ. Pero aún
así es mucho peor en otros libros, como Un curso de milagros, que hay un determinismo ciego. Tú no puedes... Vivimos en una pesadilla que nos hemos imaginado desde antes de venir a este mundo, y bueno, que el mundo no existe, el mundo es la pesadilla y no podemos escapar de esa pesadilla y ya está. Entonces, como tú dices, la consecuencia es una irresponsabilidad de nuestros actos y una especie como de indiferencia hacia todo lo que tenga que ver con los demás. Por eso, y de nuevo, es una prueba de que el libro de Urantia es una filosofía auténtica y habla de una religión auténtica, porque el libro de Urantia, al contrario que estos pseudométodos y pseudofilosofías, el libro de Urantia aconseja el servicio, el desinterés, la abnegación, el hacer cosas por los demás, y todo como consecuencia de sentirnos a gusto en el universo, de sentir que somos hijos de Dios, de que Dios es nuestro Padre y nos protege, y eso nos da alas y fuerzas para poder hacer cosas por los demás. Así es. Y bueno, respecto al curso de milagros, yo lo que me sorprendí, porque tampoco es que lo haya indagado a profundidad, es cuando me topé con muchas personas que pertenecen, ya sea que son lectores del libro de Urantia o pertenecen a alguna iglesia cristiana o del tipo que fuera, que conjuntamente le dan validez al curso de milagros y no se preguntan por el trasfondo, por qué es lo que les está generando en sus vidas. Y también los que han empezado a leerlo y aplicarlo son más de los que uno podría pensar. Yo pensaba que era una cosa casi olvidada en el tiempo, pero tiene muchas implicancias, ¿no? Y parece, tú mencionabas que se trató de un experimento social o algo por el estilo. Uh-huh. Eso es lo que es un ¿cómo se dice? Un rumor. ¿Cómo se dice? Cuando es un grito, o es un silencio a gritos, es un silencio a gritos. Eso siempre se ha sabido, pero lógicamente no hay forma de confirmarlo, o no se puede hacer, ¿no? Porque los descendientes de los implicados lógicamente no van a tirar de la manta, pero siempre se ha dicho desde el principio que fue un proyecto secreto de la CIA, porque la señora que lo escribió estaba en relaciones sentimentales con un alto cargo de la CIA que tenía un departamento que era precisamente para este tipo de proyectos en plena Guerra Fría, para ver el grado de programación mental que se podía tener sobre la sociedad. Era una forma de ver cómo podíamos crear zombies, o cómo podía el gobierno en la sombra de Estados Unidos crear zombies. Y el experimento fue es decir, tomaron un poco de filosofía de Schopenhauer, la filosofía milenaria india de que la vida es ilusoria, ¿no? Que realmente esto es un sueño. Tomaron eso como base para crear un sistema en el que niega sistemáticamente los hechos, te dislocas, es decir, te vuelves loco, es decir, llegas a la negación de la realidad, y ahí está el peligro, porque acabas loco, estas personas, yo lo sé, no pueden tener relaciones personales, no pueden tener relaciones personales ni normales con nadie. ¿Por qué? Porque han perdido iniciativa, han perdido ganas de vivir, como piensan que todo es un sueño, una pesadilla, pues no se esfuerzan por nada, nada les llega, se han convertido en seres apáticos, depresivos, muchas veces cínicos, tienen un grado de sadismo, porque se ríen en el fondo de la sociedad de la que se han salido ellos mismos, ¿no? Y en cierta manera, pues esta filosofía ha desnaturalizado a estos individuos que, por otra parte, eran bien intencionados, ¿no? Eran buena gente, pero es el peligro de creer en lo que no es racional. Y de nuevo volvemos al libro de Urantia. El libro de Urantia, a primera vista, habla de seres, personalidades múltiples en el universo, muchas divinidades o pseudo divinidades, muchos ángeles, etcétera, que
que jerárquicamente están organizados y son los que mueven el cotarro, los que guían el universo, y a primera vista parece un disparate, a primera vista. Parece una locura. Sí, pero si lo lees detenidamente y abres la mente, te das cuenta de lo racional que es todo. No vas a encontrar nada así. Tú puedes leer la Biblia y la Biblia es un compendio de disparates y absurdeces que además se contradicen unas con otras. Es decir, el Dios del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el del Antiguo Testamento, etcétera. Es una locura. Sin embargo, el libro Urantia hay una coherencia desde la primera página hasta la última increíble. Y además, cuando un libro siempre te pone la meta más adelante de la meta actual de tu sociedad, da igual como lo llames, lo puedes llamar revelación o no, pero en cualquier caso es un libro al que tienes que escuchar, al que tienes que leer, porque ha puesto unos ideales muy por encima de los ideales aceptados en tu momento, ¿no? Entonces el libro Urantia es así, siempre tiene los ideales más altos que tú, siempre tiene las metas más allá, los horizontes más lejanos, y da una imagen muy agradable de la vida y te hace sentir a gusto en el universo. No solo porque te dice que tú eres hijo de Dios, sino porque te hace sentir que esta vida no es vana, no es un sueño, ni mucho menos una pesadilla, sino que es real y que es el primer paso de una vida interminable de constante evolución, progreso, trabajo, lucha, siempre con ilusiones, sorpresas, con un montón de cosas maravillosas, que es una especie como de cuesta hacia arriba, pero que no cansa, porque siempre hay algo que te va estimulando, que te va sorprendiendo, que te va agradando. Y el libro Urantia es la introducción a eso. Te hace sentir bien, te hace sentir feliz, te da una dignidad que a lo mejor habías perdido. Y no es, en este sentido no hay ningún libro ni remotamente parecido. Para mí es el mejor libro que existe, mucho mejor que lo que pueda hacer yo, sin duda. Muchas gracias, Rafael. Hemos llegado a la parte final de la entrevista. Quiero agradecerte, estoy seguro que van a haber otras ocasiones más de charlar. Y pues sobre todo a los amigos que nos escuchan, recordarles que nuestro invitado está en Instagram como @rafaeld.fuentes. Así lo encuentran en Instagram, y pues bueno, su libro El Camino, que está en Amazon, con lo cual llega a todo el mundo. Rafael, muchas gracias por este momento de conversar sobre tantos temas que para alguien podría parecer que como que ha sido discurrir simplemente, pero todo está bien atado entre sí. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.